Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner que tenemos el siguiente circuito que también ya es ya lo hemos analizado con anterioridad. El circuito que tiene dos fuentes de alimentación en la línea de colector emisor. Aquí tenemos más 10 voltios y luego la resistencia de 3.6 kilos de colector y luego la resistencia de 1 kilo ohm, pero aquí va conectada una fuente de menos 2 voltios. Aquí tenemos un condensador que va a tierra. Aquí la salida del circuito va a la resistencia de carga, este condensador. Y la característica de este circuito, recordemos de que es una resistencia de 2.7 kilo ohms. Aquí tenemos el condensador de la entrada y aquí está el voltaje y 100 milivoltios, perdón, microvoltios. Estamos diciendo que la característica de este circuito es que el voltaje en la base se considera prácticamente cero. Entonces aquí es muy fácil determinar cuánto va la corriente de aquí, de emisor, porque si te fijas, si yo estoy considerando que el voltaje aquí es cero y aquí tengo una caída de 0.7 voltios, entonces diríamos 0, lo sería más 0.7 voltios más el voltaje que hay en esta resistencia. Aquí estaría así el voltaje de emisor, digo voltaje en la resistencia del emisor. El voltaje emisor es de aquí a tierra, pero el voltaje en la resistencia del emisor sería corriente de emisor por la resistencia de emisor, que es de 1 kilo menos 2 voltios, eso sería igual a 0. Entonces, de aquí determinamos que la corriente emisor sería igual a 2 menos 0.7 entre 1 kilo. Esto nos daría 2 menos 0.7, 1.3 entre 1 kilo, sería 1.3 miliamperes. Por lo tanto, la RE', que es lo que me interesa encontrar, serían los 25 milivoltios entre 1.3 miliamperes. A ver, ¿eso qué nos daría? Nos daría 25 entre 1.3, nos daría 19.23 ohms. Esta es muy fácil para hacer cálculo de la corriente de emisor. Acuérdate que aquí la corriente de emisor es determinada precisamente también por esta resistencia, pero esta fuente de voltaje. En esta clase vamos a comenzar con los modelos del transistor que se utilizan ya en el análisis de corriente alterna. Son dos los modelos del transistor. El modelo T, o también llamado Evers-Moll, y el modelo Pi. En el modelo T se utiliza el siguiente circuito. Bueno, sí, el siguiente circuito. Fíjate, aquí es el colector, la base, el emisor, y esta resistencia de aquí sería la RE'. ¿Sí? Aquí tendríamos la fuente corriente IC. Aquí veríamos la entrada de la IB y aquí iría ya la suma de las dos, que sería la corriente IC más la corriente IB. El otro modelo, ese sería el modelo T. Si te fijas, se le llama T porque aquí parece que es una T acostada. Ese sería el modelo T. Y el modelo Pi es el siguiente.
aquí viene la corriente de base, aquí viene la corriente de colector y aquí viene la corriente de emisor, que será la suma de estas dos, ¿sí? Y aquí tendríamos la RE prima. Bueno, aquí es importante, no sé, aquí es importante observar que ambos modelos se pueden sustituir en forma indistinta, ¿no? El detalle aquí, nada más lo que tengo que cuidar es aquí me falta la beta de CA. A ver, aquí es importante considerar lo siguiente, ¿no? El modelo se puede utilizar cualquiera de los dos son lo mismo, pero sí lo que debo de cuidar son precisamente las corrientes y los voltajes correspondientes. Por ejemplo, si tú te fijas, aquí hay una corriente colector que es IC, que sería esta IC, que sería representada por esta fuente de aquí. Esta corriente de base, en este punto, si te fijas, es la misma corriente que esta de aquí así. Y si te fijas, la corriente que viene por aquí, la corriente de emisor, al multiplicarse por la resistencia de emisor, me va a dar aquí un más o menos voltaje base emisor. Entonces, para colocarlo en este modelo, si tú te fijas, aquí tienes IE por RE, pero aquí tienes IB por RE. Por lo tanto, para que aquí pudiera existir el mismo voltaje aquí que esta resistencia de aquí, entonces aquí tendremos que multiplicar por beta este RE para que al multiplicarse por IB nos diera exactamente el mismo voltaje que sería en este modelo. Y así podríamos ya balancear perfectamente la ecuación. Si te fijas, aquí la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Y aquí también se observa, ¿no? La corriente de base, la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. A ver, vamos a ver lo que es la impedancia de entrada a la base. Impedancia de entrada a la base. Bueno, vamos a partir de este modelo T. A ver, aquí está la fuente, aquí viene la corriente de colector, así por acá. Aquí tenemos la resistencia de emisor, la interna, y aquí viene la corriente de emisor, y aquí vendría la corriente de base. Entonces, si aquí es base, aquí es colector y aquí es emisor, de aquí a aquí sería el voltaje de base a emisor. Entonces yo puedo decir que el voltaje de base a emisor, que es este punto de aquí a aquí, es igual a la corriente emisor por la resistencia interna de emisor, RE', pero la resistencia interna del transistor, que es la RE'. Entonces, si te fijas, la Z de entrada, o sea, la impedancia que se vería de aquí para acá, sería la Z de entrada en la base, ¿a qué sería igual? Al voltaje base emisor entre la corriente de base. Por lo tanto, esto aquí sería igual a la corriente de emisor por la RE' entre la corriente de base. Por lo tanto, la Z entrada en la base sería igual. Si te fijas, esta es beta veces IB por RE' entre IB con IB se va,
y de aquí obtenemos que sería beta veces RE'. ¿Sí? Esa sería la impedancia de entrada de la base. Por eso es que aquí tú lo puedes colocar aquí en este modelo pi. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo se realiza un análisis ya de un amplificador. Para eso vamos a seguir ciertos pasos, ¿no? Para el análisis del amplificador. El primer paso que hay que hacer es realizar análisis de CD. ¿Para qué? Para determinar cuánto vale la IEQ. Y una vez que obtenga ya la IEQ, puede obtener la RE' igual a 25 milivoltios entre la IEQ. El paso número 2 es hacer cero los valores de las fuentes de voltaje y de corriente. Por ejemplo, fuentes dependientes, fuentes independientes, son cero, o sea, se hacen cero. O sea que son fuentes de voltaje, se van a circuito, a cortocircuito, y son fuentes de corriente, pues tienen que hacerse circuito abierto. Y luego, en tercero de los puntos que hay que hacer es todos los condensadores se deben de hacer cortocircuito. Circuito los condensadores. El cuarto paso sería escoger el tipo de modelo de CA del transistor. En este caso puede ser el modelo T o el modelo Pi. Y número 5, se va a calcular la ganancia de voltaje o ganancia de corriente de la etapa, ¿sí? De la etapa del circuito. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Fíjate, para este ejemplo vamos a ver este circuito que ya hemos analizado anteriormente. Tenemos aquí una resistencia de colector, el transistor va a tierra, tenemos la resistencia de carga, aquí tendremos la resistencia de base, aquí sería el voltaje de entrada. Entonces, aquí sería la fuente de voltaje de CC. ¿Sí? Entonces, se supone que aquí en CD vamos a analizar el análisis de CD para determinar la corriente de emisor. Vamos a calcular la R' y le vamos a hacer las fuentes independientes 0. ¿Sí? Entonces en este caso para hacer análisis de CA tengo que hacer cortocircuitos estos y esta se va a hacer 0. Entonces ¿cómo me quedaré en el circuito? Fíjate, estaría así, este se hace 0, esta se viene a tierra. Aquí entraría ya sea el modelo T o el modelo Pi. En el caso de que tomáramos el modelo T, ¿sí? Para el modelo T, entonces aquí, fíjate, ¿quién viene aquí?
la corriente de base. Entonces aquí estaría entrando la corriente de base. Y el modelo T sería así. Aquí iría la fuente corriente. Y aquí viene quien corriente de colector. Y aquí quien viene la corriente de emisor. Y su resistencia R', que supone que ya calculamos con anterioridad. Y de aquí se iría a tierra. Y si te fijas, de aquí de colector va la resistencia de colector, ¿sí? Entonces aquí iría la resistencia de colector a tierra, porque se supone que en C de este ya se fue a tierra. Ese se vuelve un cortocircuito, entonces se vuelve cortocircuito. Y aquí que vendría la resistencia RL. Y aquí sería el voltaje de salida. Ese es el voltaje de entrada. Y ese sería el voltaje de salida. Ese sería el modelo utilizando el modelo T. Y usando el modelo Pi, te quedaría más o menos igual. Aquí iría el voltaje de entrada. El condensador de entrada se vuelve 0. Y luego aquí va el RB que va a tierra. Y luego llega a la base del transistor. Y entonces ahora aquí ya usas el modelo. Entonces te fijas, este punto iría a beta veces R'. Aquí quien viene ID. Y luego aquí vendría la corriente IC, que sería esta. Y después aquí venía RC, que es este de aquí a aquí. RC. Y RL. Y aquí sería el voltaje de salida. Y este punto de aquí, acuérdate que aquí va el emisor y este sería a tierra. ¿Sí? Entonces, ahí quien viene, corriente de colector. Por aquí vendría IE, que sería IC más IB. ¿Sí? Y aquí estaría exactamente lo mismo. Aquí iría IC, aquí está IC, IB, IE. Aquí sería IB, IC, IE. Y vendría siendo exactamente este modelo igual que este. Bueno, es un modelo cada quien, pero con las mismas características de circuito. Más adelante vamos a ver cómo se hace ahora sí un ejercicio con los datos ya del circuito para que veamos que es exactamente lo mismo en ambos modelos. En este ejemplo vamos a ver el amplificador con dos fuentes, pero vamos a ver el análisis en CA. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a considerar lo mismo que se ha estado diciendo desde el principio, donde se supone que fuentes de voltaje se van a tierra, condensadores se van a corto, y cómo quedaría entonces el modelo de SEA, del circuito de SEA, cómo quedaría. Si te fijas, esto se vuelve, ese voltaje queda igual. Aquí tenemos voltaje de entrada, y luego llega este condensador y se vuelve corto, por lo tanto nos pasamos y va a quedar, que nos queda la resistencia primero de base a tierra. Y llegamos aquí y vamos a tener que escoger uno de los modelos. Vamos a escoger el modelo T primero. Entonces llegamos aquí y llegamos al modelo T. Entonces aquí se supone que viene aquí en la corriente de base. Entonces aquí arriba va a estar la corriente de colector y acá abajo va a estar la resistencia emisor. La resistencia interna, la R', la del transistor. Y luego, si te fijas, aquí quién viene. Este punto, se supone que este se va a tierra, pero este condensador es muy importante porque en SEA este punto lo va a mandar a tierra. Por lo tanto, este punto de aquí así, ¿sí?, va a ir a tierra, independientemente de lo que tenga aquí. Y luego, la corriente de colector sale de aquí a aquí, llega a este punto, se encuentra esta bifurcación también. Entonces aquí sería, este RC se va a BCC, pero como BCC está cortocircuitado, se va a tierra, por lo tanto
nos queda que la RC se va a tierra y este punto de aquí se hace corto, entonces va para acá. Y entonces esta RL va a tierra y aquí sería el voltaje de salida en CA. Ahora, ¿qué pasaría si usáramos el modelo pi? Bueno, entonces empezamos. Voltaje de entrada queda igual. Aquí se hace corto, y llegamos a RB que va a tierra. Y luego llegamos a la base del transistor. Entonces en el modelo pi, aquí sería la base, aquí sería beta veces RE prima. Y si te fijas, aquí va el emisor. Aquí va el emisor, esta es la base. Aquí viene la corriente de base. Y luego acá viene la corriente colector. Y estamos diciendo que aquí este modelo, este condensador para este punto me lo va a mandar a tierra porque hace corte, entonces este de aquí se va también a tierra. Entonces llega aquí el colector y de aquí ¿quién viene? Esta resistencia de colector a tierra y esta resistencia de carga también a tierra porque este se hace corta. Entonces queda exactamente igual que el modelo de arriba. Esta va a ser la resistencia de colector que se va a tierra. Esta va a ser la corriente de la resistencia de carga. Y esta va a ser otra vez el voltaje de salida. Sí, esos serían los dos modelos que se utilizarían para el análisis en CA.